vamos a hacer nuevamente una lectura para enriquecer la sección de lecturas. En esta oportunidad se trata del libro que estamos mostrando, Justicia era Kirchner, la construcción de un poder judicial a medida, se refiere a Santa Cruz. Fue una importantísima investigación de los periodistas Mariano Tiberger y Pablo Aviad. Es un libro que ya tiene unos años, pero una vigencia total y absoluta, porque ese feudo continúa absolutamente igual en lo que hace precisamente a su poder judicial. Poder judicial, recordemos que Kirchner asume la gobernación en 1991 y a partir de allí va efectuando distintos pasos hacia la captura del Poder Judicial. Ellos tienen que ver, por un lado, con la formación de una nueva mayoría en el Tribunal Superior, que es el equivalente a una Corte Suprema local, y por otro lado, la captura del Ministerio Público. Los cambios en el Tribunal Superior debían formar parte, según la ley, de una reforma judicial más amplia, que incluía la especialización por fueros, la descentralización y el juicio oral. La excusa para aumentar el número de jueces fue que la Corte Provincial iba a dividirse en dos salas, quizás así se haga algún día. Con un total de 5 integrantes, la nueva mayoría del tribunal pasó a ser de 3. Es decir, eran 3 antes, pero al agregar 2, la mayoría era de 3. Y ese fue el número de jueces que nombró Kirchner en octubre del 95. En ese momento la Corte la componían Clara Salazar, tía de la fiscal federal de San Isidro, Rita Molina, y el ex juez de Pico Truncado, Juan Carlos González. El gobernador le sumó a Jorge Ballardini, Laura Patricia Ballester y Jorge Alberto Morón. Los 3 con historias distintas, pero todos claramente relacionados con el poder local. Ballardini venía del Movimiento de Integración y Desarrollo, que había apoyado a Kirchner en 1991. Fue asesor general de la Gobernación, fiscal de Estado y apoderado del Partido Justicialista. Ballester era la esposa de Hugo Carlos Muratore, asesor de Kirchner en la Municipalidad de Río Gallegos, ministro de Educación de la Gobernación y diputado provincial. Morón estaba jubilado del Banco Santa Cruz por incapacidad coronaria cuando, con fuerte apoyo de la Gobernación, se convirtió en presidente de la Asociación de Magistrados y desalojó de ese lugar nada menos que Eduardo Sosa, procurador al que acababan de hacer a un lado. Es más, como titular de la asociación, Morón respaldó la ley que había despojado a Sosa de su cargo. El premio no tardó en llegar. El 20 de noviembre de 1995, a menos de un mes de haber asumido estos 3 jueces, el tribunal se pronunció por primera vez sobre la situación del procurador, rechazó su pedido para conservar su puesto e hizo efectivo el apartamiento. Pero la verdadera muestra de fidelidad del gobierno vendría más tarde, recién en 1998, mientras en Buenos Aires la llamada mayoría automática le quitaba a Carlos Menem el sueño de la reelección, la Corte santacruceña le abría a Kirchner las puertas de la eternidad en el poder provincial. Como no tenía los 2/3 necesarios en la legislatura, el gobernador realizó una particular interpretación de la Constitución y convocó a una consulta popular para llamar a una segunda asamblea constituyente. A diferencia de lo que sucedió en 1994, el radicalismo se opuso y presentó acciones de amparo en toda la provincia. En Puerto Deseado, como juez subrogante, el fiscal Marcos Oliva Dey les hizo lugar y declaró inconstitucional la consulta. Sin embargo, el tribunal se apropió del expediente, salteándose pasos procesales a través de lo que técnicamente se denomina per saltum y avaló la convocatoria popular. Yo no sabía por quién iba a votar el doctor Olivares, pero ahora sé que va a votar por el FREPASO, Frente País Solidario. Lo verdugueó Kirchner por radio. Al mismo tiempo, al fiscal le iniciaron una investigación en el Consejo de la Magistratura Local
por dictar fallos contrarios a la ley. Pero vayamos a lo que fue claramente el episodio Sosa, uno de los episodios más vergonzosos de la historia judicial argentina. A veces me siento un boludo. Dicen que me voy a morir de buena educación, confiesa Eduardo Sosa. Tiene 53 años en aquel momento, ¿no es cierto? Ahora está cerca de 70. Una mujer que lo besa en la frente y 3 hijos varones que no piensan seguir abogacía, la profesión en la que tuvo que refugiarse su padre durante los últimos 10 años. Le propusieron ser candidato por la Unión Cívica Radical, pero él asegura que lo único que quiere es volver a ocupar el cargo del que fue desplazado. Un amigo en común fue a pedirle a Kirchner por él. Hay que dejarlo en el desierto y cuando pida agua darle sal, habría sido la respuesta. El 7 de septiembre de 1995, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la Ley 2404, que además de aumentar los miembros de la Corte Provincial, desdobló el cargo de procurador en 2. Por un lado un fiscal y por el otro un defensor de pobres, ausentes e incapaces. A Sosa no lo designaron en ninguno de los dos y lo dejaron cesante. Desde el gobierno explicaron que la medida se había tomado a raíz de la afinidad que el procurador tenía con el radicalismo. Los amigos de Sosa, en cambio, creen que tuvo que ver con su decisión de impulsar la investigación sobre los honorarios que percibió el estudio del salteño José Manuel Saravia por su gestión en el cobro de los célebres 535 millones de pesos por las regalías petroleras mal liquidadas. La sospecha era que además del jugoso pago que la Corte Suprema dispuso por su trabajo, nada menos que 12.174.000 pesos, Saravia recibió un sueldo de la gobernación que lo contrató para llevar adelante un juicio idéntico al que ya habían ganado otras provincias y a pesar de tener una Fiscalía de Estado con su propio cuerpo de expertos. Antes de que la nueva ley entrara en vigencia, Sosa comenzó un peregrinaje para reclamar la inconstitucionalidad de la norma y la devolución de su antiguo cargo. Muchos hubieran preferido que se encadenara frente a la Casa de Gobierno o que iniciara una huelga de hambre. Él eligió a su estilo. En abril de 1997, el Tribunal Superior de Santa Cruz declaró la invalidez de la ley que lo dejó en la calle, pero no se pronunció sobre el pedido de reposición. Sosa contrató entonces al abogado Daniel Sapsay y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, que en junio de 1998 le ordenó a la Corte Provincial que completara su fallo. Estaba claro que la recuperación del cargo era una consecuencia directa de la declaración de inconstitucionalidad. Es un pésimo abanderado para una excelente bandera, murmuraban a sus espaldas en la oposición. En septiembre de 1999, Sosa volvió a la Corte, esta vez con un reclamo por denegación de justicia. En abril de 2000 le dieron nuevamente la razón y en duros términos le ordenaron al gobernador Kirchner que cumpliera la sentencia anterior. 2 meses y medio después, el Tribunal Provincial respondió que era materialmente imposible reponer a Sosa en un cargo que había dejado de existir 5 años atrás. El procurador mostró que no estaba dispuesto a darse por vencido y regresó a la Corte. Y el 2 de octubre de 2001 recibió una modesta recompensa a su persistencia. Por primera vez la Corte fue explícita. Se condena a la demandada a restituir el actor en el cargo de Procurador General con las funciones que ejercía antes de la sanción de la Ley 2404 dentro del plazo de 30 días de notificada la sentencia, dice el fallo, y lleva la firma de Julio Nazareno, Carlos Fait, Antonio Bogiano, Guillermo López y Gustavo Bosser. En nombre de la provincia, el abogado Carlos Sánchez Herrera, apoderado de Santa Cruz en Buenos Aires, le pidió a la Corte que revisara el caso de nuevo. 14 de mayo de 2002 su planteo fue rechazado. Con ese aliciente bajo el brazo, Sosa volvió a reclamarle al Tribunal Provincial su reposición. Ya bajo la presidencia de Zanini, la excusa fue que no había partida presupuestaria para su cargo. Sosa regresó a Buenos Aires en respuesta a un nuevo pedido para que se ejecutara la sentencia. El 16 de octubre de 2002, la Corte destacó el palmario apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal de Santa Cruz, pero respondió que no era ella que podía solucionar el problema.
A partir de la llegada de Kirchner al gobierno nacional, el procurador imaginó que sería difícil que su situación mejorara. Así todo insistió. El 31 de octubre de 2004 la Corte le dio la espalda por primera vez. No se advierte un supuesto de denegación de justicia, afirmó en una querella firmada por 8 jueces, Enrique Petraque, Augusto Belucio, Carlos Fait, Adolfo Vázquez, Juan Carlos Maqueda, Boyano, Raúl Zaffaroni y Elena Hayton de Nolasco. En un voto propio, Zaffaroni propuso enviar la causa al juez federal de Santa Cruz. Bueno, moraleja, evidentemente fue un éxito haber ganado 4 veces en la Corte, pero un fracaso al mismo tiempo, porque no se logró el fin deseado, la reposición del magnífico procurador Sosa, que no aceptó lo que se le había propuesto en la provincia, que era una jugosísima indemnización, como una suerte de sustitución de sentencia, que es una institución que existe en el Código Procesal de la provincia, pero que era una vergüenza que se desconociera una sentencia de la Corte Suprema a través de una modalidad provincial. Nuevamente dijo no, un hombre incorruptible, creo que es un modelo para la democracia, y es un tema que ha quedado pendiente, que se transformó en un símbolo, el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema, que evidentemente es una modalidad desastrosa para la continuidad constitucional de un país. Muchas gracias.